Buen día, bienvenidos entonces a la sexta entrega de este curso. Vamos a hablar entonces del tema que tenemos ya desde la clase pasada, que saben por extensión, entonces lo dejamos para dos clases. Estamos hablando de composición fotográfica y todas las opciones que tenemos a la hora de poner lo que ya les he dicho siempre, el mundo en ese pequeño cuadrado, frame o fotograma, como le quieran decir. Nos quedamos entonces en un tema muy específico, muy simple. Recuerden entonces la tarea, aún estoy esperando para los que están en el grupo de WhatsApp que me envíen sus trabajos. Lo último de lo que hablamos fue la posibilidad de siempre rellenar el marco, según la situación, según el contexto. No les dé miedo acercarse al sujeto, ahí nos quedamos. Entonces vamos a continuar a partir de ahí. Vamos a pensar en el espacio negativo. El espacio negativo es entonces todo ese espacio muerto o espacio que no nos va a decir mucho en la fotografía, pero que podemos usar a favor. Recuerden siempre, voy a usar entonces imágenes tomadas del cine para ejemplificar. Vamos a pensar entonces en grandes espacios donde un sujeto o un objeto estén enmarcados y sea todo el espacio sin distracciones lo que ayude a enmarcar ese objeto o a darle mayor preponderancia dentro del cuadro. Vamos a ver entonces estos ejemplos. Con esta serie de ejemplos entonces creo que queda un poco enmarcado lo que es el uso del espacio negativo. Grandes superficies o grandes texturas que generen entonces una serie de repeticiones constantes lo podemos también llamar espacio negativo, siempre y cuando tengamos un elemento que rompa con la linealidad y genere una distracción o atracción al ojo. ¿Listo? Muy bien. Estamos muy acostumbrados con nuestros dispositivos móviles, con las cámaras, siempre a tener como la acción de fotografiar casi a la altura del pecho o a la altura del rostro. ¿Qué pasa entonces si a la hora de componer nuestras fotografías cambiamos el punto de vista? Si nos vamos en un punto de vista bajo, un punto de vista alto, frontal, ¿sí? Laterales, lateral abajo, lateral arriba, mirar todas las posibilidades que me ofrezca, cambiar la perspectiva o la forma de capturar ese objeto. No siempre tengo que capturar lo mismo de la forma frontal aburrida. ¿Qué pasa si la cámara está arriba? ¿Qué pasa si la cámara está abajo? ¿Qué pasa si fotografío ese objeto a través de un reflejo, no el objeto directamente como tal? ¿Qué pasa si fotografía el objeto al revés? ¿Sí? Cambiar la perspectiva del objeto, de la cámara, la forma en cómo entendemos la cotidianidad del objeto o del sujeto, también me puede entonces dar grandes cambios para bien en la fotografía, y es lo que estamos buscando, generar nuevas alternativas a lo que ya conocemos con nuestros dispositivos móviles. Vamos a hablar entonces también del color. Es un tema aparte, el color en la fotografía, ese no lo vamos a tocar aún, simplemente vamos a hablar de objetos, sujetos de colores y la teoría del color básica. Colores que sean muy contrastados entre sí nos van a llamar la atención. Por ejemplo, un atardecer es un gran contraste entre colores fríos y colores cálidos que están, digamos, en una conjunción en un momento exacto del día, y por eso a todos nos atraen tanto los atardeceres, precisamente por eso. Los grandes contrastes atraen mucho al cerebro. Entonces es un punto que podemos usar a favor en nuestras fotografías. Si yo tengo un sujeto vestido de amarillo con unos zapatos azules, me van a generar ciertos puntos focales específicos, por ejemplo, los zapatos o ese color amarillo que es tan vibrante al ojo. Vamos a utilizar entonces también ese juego de colores. Los colores cálidos en la naturaleza son mucho más llamativos en medio de los verdes. Por eso, obviamente, la naturaleza los usa para llamar más la atención de los animales, que ayudan a dispersar sus semillas o su polen para su reproducción. Entonces, como veo que muchos han estado interesados en la fotografía de naturaleza, pueden usarlo a favor, poniendo de pronto, según la perspectiva, volteando la cámara hasta que yo logre un fondo lleno de hojas o un fondo muy verde para fotografiar, por ejemplo, flores rojas o amarillas
me va a mejorar mucho. No es tan llamativo de pronto cuando yo pongo la fotografía o la flor con un fondo urbano o con adobes o con cemento, con gris. Dependiendo del contexto puede ser un poco más llamativo recurrir al verde si es, por ejemplo, naturaleza, el tema que quiero tratar en mi fotografía o lo que quiero comunicar. Vamos a hablar de la lectura. Hablar de la lectura en imagen, en fotografía, puede parecer de pronto extraño, pero es simplemente una función que ya nuestro cerebro tiene preconcebida y es la forma en que nosotros leemos los textos. La parte izquierda superior hacia la derecha, así comenzamos a leer, siempre comenzamos desde lo que está acá y comenzamos a leer en esa dirección. De esa misma forma nuestro cerebro está educado o entrenado para leer imágenes. Entonces, las cosas que estén ubicadas de pronto como en estas zonas del lado izquierdo o ser coherentes con la lectura también van a ser muy llamativas. Las imágenes religiosas, y no hablo de fotografía, hablo de pintura, dibujo y hablo por ejemplo del medioevo, están muy orientadas a poner las cosas buenas, digamos a santos, deidades, o lo que quieran representar según pues la religión al lado derecho, y las cosas que son no tan buenas o cuando se quiere representar entonces la dualidad siempre ubican lo que está mal al lado izquierdo. Eso también es una condicionante y que inconscientemente lo tenemos adoptado y hacemos ese tipo de lecturas. Entonces jugar con la izquierda y la derecha, y el ritmo de lectura también va a ser muy interesante a la hora de componer y nos puede dar un plus a la hora de generar nuestras fotografías. El triángulo es una figura geométrica muy poderosa, entonces los tres puntos focales que se pueden generar en una imagen a partir de la composición triangular nos van a dar entonces una imagen muy fuerte que siempre va a ser muy llamativa al ojo. Mientras más triángulos o diagonales que partan nuestro cuadrado en diferentes triángulos, mientras más pase eso, se puede hacer mucho mejor. Es una técnica muy usada en cine, sobre todo cuando se van a hacer algunos desplazamientos suaves, algunos desplazamientos lentos. Este tipo de composiciones nos obligan a hacer un montón de lecturas, siempre hacia donde están dirigidas las líneas. Nuestros ojos van a estar buscando hacia dónde nos llevan, qué está pasando. Entonces, este tipo de composiciones nos van a ayudar mucho en el momento que queramos hacer fotografías más dinámicas. Listo, entonces les voy a dejar ejemplos de fotografías de composiciones grupales triangulares o personas, pues fotografías individuales que tienen como precepto, como concepto principal el triángulo, el uso del triángulo, y finalmente cómo podemos usarlo a partir del uso de líneas en ciudades, extremidades, movimientos y acciones. Listo. Este tema, como les decía al principio, puede ser prácticamente inabarcable porque cada concepto que usted quiera trabajar, por ejemplo, podríamos hablar de las figuras geométricas y así como hablé del triángulo, para componer podemos hablar del círculo, del cuadrado, etcétera, etcétera, de la espiral. Pero la idea no es como alargarlo demasiado, sino dar como lo más importante y dejar que ustedes exploren un poco su creatividad. La actividad entonces va a consistir, al igual que en la clase pasada, de que van a tomar dos de los conceptos de composición que más les haya llamado la atención y vamos a generar otras dos fotografías enmarcadas en ese concepto. Les pido el favor nuevamente, todas las fotografías que lleguen con nombre y díganme qué concepto de composición o qué regla o ley de composición están buscando explorar en esa fotografía, porque a veces puede llegar a ser un poco confuso para mí con la cantidad de trabajos que estoy recibiendo. Entonces agradecería mucho esa rotulación adecuada. Como siempre les recuerdo entonces la protección en el contexto de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy es muy importante. Entonces por favor cuídense cuiden a los suyos y los espero en una próxima entrega. Espero esto sea de utilidad y como siempre estoy ansioso por ver sus trabajos. Muy buena tarde. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.